Siento, hermano, por favor, Dios le bendiga. Saludamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo, ¿verdad? Ya en la transmisión a través de Facebook, y los que nos van a estar también escuchando tal vez mañana o en los siguientes días en la grabación y a través del canal de YouTube. Pasan los chiquitines, ahora sí, muy contentas. Gretel. Si va a pasar Gretel allá con la maestra Ana. Agradecemos a Dios por las vidas de los pequeños, ¿verdad? Que pueden asistir. Mateo capítulo 10, verso 34 al 39. Yo sé que vamos a brincarnos ahí una pequeña porción, pero está relacionado con lo que estuvimos diciendo la semana pasada, para reafirmar y compartir algo que nos pueda ayudar en este momento a reflexionar en la palabra y también meditar en nuestra vida. Mateo capítulo 10, verso 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz o sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y ahora le invito a que vaya a Marcos capítulo 3, verso 19 al 21. Marcos 3. Está en consonancia con este pasaje. Marcos 3, 19 al 21 dice: la última parte del 19 dice: y vinieron a casa. Y el 20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, pues ¿quiénes serán? De su familia, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y luego el 31 al 35, también ahí de Marcos capítulo 3. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Volvemos a Mateo capítulo 10, 34 al 39. Y ya la semana pasada estuvimos meditando con respecto a, cómo la persecución, ¿verdad?, va haciéndose un tanto más latente en la vida del cristiano cuando desea servir a Dios, cuando desea amarlo. Se encuentra de alguna manera a veces como cercado. Hemos usado muchas veces en la vida diaria, la vida cotidiana, esa expresión de entre la espada y la pared. ¿Usted se ha encontrado alguna vez entre la espada y la pared? ¿Qué hago? Ese entre la espada y la pared es: ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Si me voy a la pared, pues no hay nada, ahí me quedo, y en la espada pues me lastimo. Y ser lastimado es dolor, es dolor. Yo creo que a veces cuando en la vida familiar tenemos problemas, por ejemplo, ya cuando los hijos se casan, ¿verdad? Y el hijo escucha a mamá y papá por un lado y tiene su esposa y tiene a sus hijos por otros, a veces se encuentra así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a hechos bien simples, pero a veces que son muy, muy importantes. Por ejemplo, Navidad. Cuando está Navidad, no falta, ¿verdad?, por ahí: ¿dónde vamos a pasar el 24? ¿Dónde vamos a pasar el 31?
Y por ejemplo, pues la esposa a lo mejor dice, pues es que para mí el 24 es lo más importante y pues yo quiero el 24. Y si el esposo dice, pues también para mí. Y tan fácil como echarse un volado, ¿verdad? Pero no. A veces yo creo que no hay, pues, no hay la claridad muchas veces para tomar una decisión sabia. Y luego también si los papás dicen, no, tienes que pasártelo acá, se hace un problema, ¿no? Tan fácil como un volado de decir, bueno, ya cayó, que ganó la mujer, va a ser el 24 con los papás de ella y el 31 con los papás de él, y el otro año nada más cambiamos y así no la llevamos ya, ¿verdad? Tan simple que es a veces eso, pero no. Yo muchos de los problemas que he escuchado matrimonialmente hablando son por esa causa, por el 24 y el 31, aunque usted no lo crea, diría esa serie, ¿verdad?, de Ripley. Y es que a veces no entendemos que la familia, en ese sentido, cuando hay un matrimonio, lo que era papá y mamá vienen a ser parientes, ¿no? Ya no es propiamente la familia, son parientes. Y también a veces tan sabio como que si, como Salomón, hay una decisión salomónica de decir, bueno, para acá un día y para acá otro. Salomón nos da un ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Como también a veces decir, pues ni contigo, esa decisión salomónica es la mitad para aquí, la mitad para allá, como también puede decir, ni contigo ni conmigo. Nos la pasamos aquí. Porque ese partir al niño puede significar la mitad para cada quien o también para ninguno. Porque un niño, la mitad de qué sirve. No vive ya un niño. Entonces, a veces nos falta como familia, como seres humanos, sabiduría. Pero la realidad de las cosas es que muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared, ¿no? Y cuando se trata de la vida cristiana es similar, pero es natural que el ser humano, y cuando dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, no se refiere propiamente al del sexo masculino, sino se refiere al hombre como humanidad. Engloba ahí el hombre y la mujer. Y cuando dice dejará al hombre a su padre y a su madre, el hombre y la mujer, significa que ya la familia materna, paterna, pasa a segundo término. Y yo creo que hay cosas en la vida cristiana, en la vida natural, perdón, que nos ayudan a entender ese proceso, ¿no? Los que hemos estudiado fuera de la ciudad, fuera de casa, lo entendemos. Los que salimos a estudiar fuera, pues entendemos perfectamente. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, a veces pasaban 2 o 3 meses y no le hablaba a mi mamá. Qué hijo desnaturalizado, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo había metido en el seminario y no faltaba. Decía, bueno, pues ahorita para qué le hablo, si le voy a hablar para pedirle, pues mejor no le hablo. Ya veo cómo me las arreglo acá. Y pasaban 2 o 3 meses y me mandaba mensaje a mi papá o me hablaba y me decía, oye, hijo desnaturalizado, tu mamá quiere saber si todavía vives. Ay, discúlpame. Y no había planes, ¿verdad? Como ahora de que métele 50 pesos. O sea, sí costaba echarle una monedita, vivir con cierta cantidad al mes, con los 100 pesos a la semana que te daba la iglesia donde ibas a trabajar, que te servían para moverte al lugar, regresar y comerte unos tacos después del domingo. Para eso servían los 100 pesos. Como seminarista vives algunas, y como todo estudiante foráneo, hermano. Pero todo eso crea una conciencia de independencia. Pero desde pequeños lo vemos, o sea, vemos, yo me imagino, por ejemplo, aquí está Pablito, pero el Pablito de hace 5 años no es el Pablito de hoy. No le tienes que atar las agujetas. ¿O sí? ¿O todavía te atan las agujetas, Pablito? No, ya no. Y llegó el momento en el cual ni siquiera tal vez Ibet le dijo, átatelas tú solo. A lo mejor Pablito dijo, yo solo puedo. Crecen los niños, ¿verdad? Crecen las niñas y llegó un momento en el cual también el pudor, los bañábamos. Y llegó un momento en el cual dice, me quiero bañar solo. ¿Por qué? Porque ya le da vergüenza que lo vea papá, mamá desnudo. Es un proceso natural, proceso de conciencia,
de independencia, de la conciencia de uno mismo, de sus necesidades y también de empezar a tomar decisiones por sí mismo. Jesús lo vivió. Jesús fue tan humano como usted y como yo, que Jesús lo vivió. Ahí hay un pasaje en el Evangelio de Lucas cuando dice que cumple 12 años, que es cuando llevan a los niños a presentar al templo, no propiamente a presentarlos, sino a que ellos empiecen a ser ya considerados como personas responsables ante la ley de Dios. A los 12 años, a lo que en la religión judía le llaman el bar mitzvah. Y bueno, más o menos para que podamos entender por qué pasaron 3 días para que María y José se dieran cuenta de que el niño no estaba con ellos, pues la gente de provincia iba a Jerusalén una vez al año. Y ahora Jesús y sus padres no eran ricos, no era como para ir, había 3 fiestas al año, pero casi todos escogían, de acuerdo a sus posibilidades, ir a una fiesta, ir a la fiesta de la Pascua. Y entonces Jesús va con su familia y bueno, ¿recuerdan aquella parábola del buen samaritano? ¿Por qué cree usted que lo aporrearon tan feo al buen samaritano? Pues porque iba solo. Hoy es un riesgo tal vez viajar solo. En la antigüedad mucho más riesgoso viajar solo. Entonces había caravanas para ir y hacer peregrinación, ¿verdad? Para ir y llegar al templo. Entonces entre la caravana pues había esa costumbre de que iban los padres adelante, o iban los padres cargando todos los víveres, los adultos, y los niños ahí entre bolita, como siempre ha sido, y sobre todo en tiempos pasados, ¿verdad? En épocas pasadas en las colonias, los niños nada más papá, mamá salían y le decían ya es hora de dormir, o ya es hora de cenar, ya es hora de comer, métanse, ¿no? Había un poquito más de libertad. Bueno, aquel entonces era similar en ese sentido, de que los niños andaban por aquí y andaban por allá. Entonces llega María y José, lo más probable es que ellos llegan a Jerusalén, y cuando regresan pues también Jesús se supone que iba en la bola de los demás niños, hasta que yo creo que se le ocurrió a María o a José decir, ¿dónde está Jesús? Ahora la Biblia nos dice que José no conoció eufemismo, de decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que nació el niño, así es que muy probablemente ya tuvieran algunos niños pequeñitos, ¿verdad? De hermanos naturales de Jesús o medios hermanos de Jesús. Entonces había que cuidar a los más pequeñitos, pero de repente, como todo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿y dónde está Jesús? Falta el quinto, y el quinto es el mayor. Y se dedicaron a buscarlo ahí, ¿verdad? Entre toda la compañía, entre toda la caravana, entre todos esos peregrinos, y no lo encontraron hasta que regresan a Jerusalén preguntando, no lo hemos visto desde hace 2 días, José. Regresan a Jerusalén, llegan al templo, y el niño ¿dónde está? Pues está con los sabios haciendo preguntas. Y también la gente que estaba ahí escuchándolo se maravillaba de las dudas de Jesús. Ahora, aquí hay así como de refilón. Si Jesús actuaba en su omnisciencia, si Jesús actuaba de alguna manera, alguna gente dice que Jesús todo lo sabía, ¿por qué le hacía preguntas a los maestros de la ley? No, porque Jesús es Dios, pero su deidad está limitada, de acuerdo a lo que dice, estuvo limitada mientras estuvo en esta tierra. Él no sabía todo. Por eso nos dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Filipenses capítulo 2, 5 al 9, que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahora también dice que después de ello le dicen, oye, te estamos buscando. Y Jesús no es rebelde en ese momento. No, muchos tal vez lo toman que ahí fue Jesús rebelde, porque, a ver, pues, ¿qué les importa? No, él dice, bueno, ya tengo la mayoría de edad, soy responsable de mi conocimiento, de mi crecimiento en la ley de Dios, así que no saben que en los negocios de mi padre debo estar. Ahora, el judío a partir de los 12 años viene a ser un hijo de la ley. Es considerado por los judíos como un hijo de la ley. Así es que estaba en su derecho Jesús de decir, bueno, pues estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, no estoy haciendo nada malo.
Pero después dice que el niño fue y se sujetó a sus padres. Y termina diciendo ese pasaje Lucas: el niño crecía en gracia y en conocimiento delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo está eso? Si Jesús se supone que ya todo lo sabía, si Jesús en su deidad ya todo lo sabía, ¿cómo va a crecer en conocimiento? ¿Dios crece en conocimiento? Jesús es Dios, pero no están actuando sus poderes divinos en ese momento. Él se limitó a lo humano. Jesús tuvo que crecer en conocimiento, Jesús tuvo que aprender, Jesús tuvo que reconocer la voluntad de Dios. Y por eso, ¿verdad?, cuando ya ahora inicia su ministerio terrenal, él se va abriendo, desde los 12 se empieza a abrir una brecha entre él y sus padres, porque él se dedica al estudio de la palabra. Pero ya cuando llega a la mayoría de edad y cuando llega el momento en el cual es bautizado y es ungido por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio, se abre más la brecha entre él y sus padres, hermano. Y Marcos lo dice, ¿verdad?, que fueron a verlo porque decían: está fuera de sí. Y luego en el verso más adelante, los versos siguientes, dice que fueron a verlo su madre y sus hermanos, y les dice: a ver, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, son los que hacen la voluntad del que me envió. Entonces ahora en Mateo capítulo 10, verso 34 al 39, vemos a un Jesús que anteriormente dice que el servirlo a Él, el hacer la misión que Él nos ha otorgado como iglesia, muchas veces puede significar ser fiel hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias tal vez puede ser la discordia con la familia misma. Y ahora reafirma eso diciendo en el verso 34 al 39, ¿verdad? No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ah, qué bueno que me dice, pastor, así me agarro con todo gusto con mi suegra. No, eso no dice el pasaje. Ya ve, pastor, por eso tengo problemas, porque Jesús dijo. No, eso no dice el texto. El texto no dice eso. Ya ve, yo siempre dije que no me caía mi yerno, y esa nuera no era de mi hijo. El cuñado, la cuñada, no sé. No dice eso el texto. Lo que está diciendo el texto es que servir a Cristo muchas veces puede significar diferencia con la propia familia, y que entregarse a Cristo es negar a la familia. ¿Cómo? A ver. Explique, pastor. Sí, mire, vamos a ver varios aspectos en los cuales servir a Cristo, ser un hijo de Dios, significa negar a la familia. Significa negar a la familia, primero que nada, en el sentido de que la familia no es lo más fundamental en la vida del ser humano. Y de acuerdo a lo que dice Jesús, no es la razón última del ser la familia para el cristiano. Para Jesús es la razón última de su ser, su madre y sus hermanos. ¿No amaba a su madre? Sí. O sea, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Ve a su madre llorando, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Pues se condolió con la mujer que lo vio desde pequeño. Le dolió verla llorar, le dolió verla sufrir, y se dio cuenta que iba a perder un hijo, y en ese momento le dice: madre, ahí tu hijo, ahí tu madre, ¿no? Lo que nos hace entender que, y bueno, se supone que era un discípulo el que estaba a un lado de la madre de Jesús, que el sentido de comunidad cristiana es un sentido más profundo que la misma familia. ¿Cómo? Sí, que muchas veces, y esto usted no me va a dejar mentir, pero muchas veces usted se siente más identificado con su hermano en la fe que con su hermano en la carne, ¿o no? Ahora, si usted tiene un hermano en la fe que es hermano en la carne, pues qué bendición, ¿no? Pero cuando tenemos hermanos que no son hermanos en la fe, ¿a poco va y le cuenta necesariamente sus problemas?
a veces confía más en el hermano en la fe, ¿no? Y se apoya en el hermano en la fe. Y es que el cristianismo nos da ese sentido de comunidad espiritual. En ese sentido, por eso Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi madre. Es decir, que lo que une o lo que hace común, eso es comunidad, lo que hace común a la vida entre nosotros es buscar la voluntad de Dios. No es necesariamente que somos de frontera, no es necesariamente de que somos de una misma colonia, o que somos primos, o que somos hermanos en la carne, o que nos conocemos de la secundaria, de la primaria, sino lo que nos hace una familia es el sentido de comunidad, porque tenemos en común la fe en Jesús. Y eso está diciendo Jesús. Eso está enseñando Jesús. Y es un mensaje de esperanza para una comunidad que está siendo perseguida, hermanos. Ya lo hemos dicho en su momento, que el Evangelio de Mateo muy probablemente fue escrito por allá del año 70, 75. Entonces este era un mensaje de esperanza para ellos, decir: recuerden que son parte de la familia en Cristo, que son parte de mi familia. Y no le ha pasado a usted que cuando viaja tal vez a algún otro lugar, a otra ciudad, y se encuentra con un hermano en la fe, es un gozo? Sea metodista, no sea metodista, el metodismo y todo eso es segundo término. Un hermano en la fe no es un gozo, no produce ese sentido de pertenencia, no nos sentimos en casa, en familia, no sentimos como lo que dice, ¿verdad?, la palabra en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, usted puede tener a sus hijos juntos, pero a veces no están en armonía, ¿verdad? ¿Ha visto por ahí la serie, o vio en su momento, hace muchos años salió una serie que se llama Malcolm el del medio? 4 hijos varones, ¿no? Está muy chistosa la serie, pero siempre andaban de la greña los 4, bueno, los 3, porque el mayor se supone que lo enviaron a una academia militar. Y a veces así son muchas familias, ¿verdad? Pero así somos. Pero y a veces lo único que nos une es que, bueno, es que es mi hermano, es mi sangre, ay Dios, bien tremendo, pero pues es mi hermano. Y en el caso de lo que dice el Salmo 133, es que no solamente porque somos parte del cuerpo, nos sentimos abrazados y cobijados, sino que el hecho de buscar la voluntad del Padre es lo que nos debe hacer sentir parte del cuerpo de Cristo. No es el hecho de que, bueno, nos reunimos los domingos, aquí estamos, somos la iglesia. No, hacer la voluntad del Padre es ser parte de la familia de Dios. Jesús lo dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi madre. La familia, entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es que la familia humana no es lo fundamental y la última razón de ser del ser humano, sino la comunión con Dios a través de querer hacer su voluntad. Y a la vez, cuando deseamos hacer su voluntad, vamos a encontrar mucha gente más que desea hacer la voluntad de Dios, que anhela hacer la voluntad de Dios. Y entonces, más allá, cuando todos estamos enfocados en lo que dice la palabra, en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tenemos que procurar la unidad cuando usted está viendo a Dios. Cuando todos vamos hacia donde mismo, ¿usted tiene que esforzarse por estar bien con su hermano? No. Cuando usted se enfoca, cuando usted y yo nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, y mi hermano también está enfocado en hacer la voluntad de Dios, es un punto de convergencia. ¿Qué es lo que nos une? El mismo deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando todos los cristianos están buscando no su voluntad,
no su ego, no sus deseos, no su anhelo, no sus intereses, sino la voluntad de Dios, entonces ni hay esa necesidad de esforzarse por decir, sí, somos hermanos en Cristo, acuérdate que mira, es natural. Viene de manera natural. Cuando Pablo le dice a los efesios que son un cuerpo en Cristo, cuando dice que procuremos la unidad de la fe, dice un solo Dios. ¿Me debo yo esforzar por convencer a mi hermano? ¿O simplemente yo tengo que esforzarme por hacer la voluntad de Dios y a mi hermano le toca esforzarse por hacer la voluntad de Dios? Y cuando todos tenemos la misma meta, ¿qué va a pasar? Cuando todos van de Frontera a Monclova y ponen un punto de referencia, ¿se van a encontrar o no? Sí, pues es lógico, ¿no? Cuando usted y yo tenemos la meta que es Cristo y hacer la voluntad del Padre como la meta, ¿nos vamos a encontrar o no? Nos vamos a encontrar. Y es más fácil, ¿no? Y ahí entra la responsabilidad, pero entra también el poder de Dios que nos hace converger en una misma meta. Un mismo Dios, una fe, un bautismo. Por eso dice Pablo en Efesios. Ahora, la vida cristiana, además de que es doctrina, es práctica en ese sentido. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si mi hermano pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. Jesús enseña entonces a través de ese pasaje cuando dice: he venido a poner disensión al padre contra su madre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, que la familia no es lo fundamental en la vida del ser humano, y mucho menos en la vida del cristiano. La consagración de la familia es importante, pero no es el fin último de la existencia humana. El mensaje cristiano no exige la disolución de la familia, pero sí exige la fidelidad a Cristo. No es lo mismo. Muchos dicen, bueno, es que ser cristiano significa estar en contra de todo lo que mi familia hace. No, ser cristiano significa esforzarme y comprometerme, ser responsable de ser fiel a Cristo. Y volvemos al mismo punto. Cuando el que está a mi lado también desea servir a Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar en un punto. Pero cuando el que está a un lado no desea, no quiere, no tiene el anhelo de servir a Cristo, ¿qué va a pasar? Va a haber disensión. Y no necesita usted pelearse con nadie, es natural, es algo natural. Si yo voy a Monterrey y mi hermano quiere ir a Saltillo, pues vamos a ir por ahí más o menos todavía hasta cierto, ¿verdad?, distancia de aquí. Después de Castaños vamos a ir juntos. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en el cual, pues es que tú quieres ir a Monterrey, yo quiero ir a Saltillo. Y está bien, vete a Monterrey, yo voy para Saltillo. La distinción es algo, es un evento, un proceso natural. Ahora, ¿de qué otra manera podemos entender las palabras de Jesús cuando dice que debemos librarnos o debemos hacer un lado el amor a nuestro padre y nuestra madre por la fidelidad y nuestro compromiso con Él? Voy a tomarme el atrevimiento de pensar, puedo estar equivocado o no, pero yo creo que tiene su razón de ser en la Escritura, que muchas veces significa librarnos de la imagen de padre y madre. 1 Corintios capítulo 5.
No, lo perdí, hermanos, disculpen. Mire, posiblemente los padres nos dejen libres. Cuando usted y yo empezamos ahorita me acuerdo dónde está el pasaje, lo perdí. Cuando usted y yo empezamos a tomar cierta independencia en nuestra vida, como ya lo vimos desde pequeños, desde muy pequeños, empezamos a dar muestras de cómo queremos ser independientes. Pero cuando dejamos papá y mamá, nos unimos a la pareja, muy probablemente a veces los padres nos dejan ser libres, ya no gobiernan nuestra vida, ya no nos dicen qué hacer y no hacer, ya no nos dicen a qué horas llegar o no llegar a la casa, ¿o sí? Ya no. En ese sentido nos dejan ser libres. Pero la imagen que llevamos grabada de ellos en el corazón es difícil deshacerse de ella, ¿no? ¿Han escuchado ustedes por ahí la frase de tal padre, tal hijo, o de tal palo, tal astilla? ¿O han escuchado por ahí también hijo de tigre, qué? Pintito. Servir a Cristo, seguir a Cristo, implica deshacernos de la imagen paternal y maternal. ¿Qué significa eso? Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad, Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Le propongo algo. Es muy probable que la imagen paternal y maternal aún no dejen que se manifieste de una manera más libre el nuevo ser de Cristo en su vida. Porque seguimos a veces repitiendo los patrones paternos y maternos. ¿No se ha dado cuenta que, por ejemplo, hay generaciones de cristianos que los mismos errores, las mismas mañas que cometieron los padres, las siguen cometiendo los hijos? El mismo carácter, la misma forma de ser que cometieron los padres, ¿la siguen cometiendo los hijos? ¿Lo ha visto? Y a veces no pasa, ¿verdad? Que a veces la gente dice, tú eres hijo de tal. ¿Cómo sabes que tal persona es mi papá? Bueno, me parezco físicamente. Dice, no, pero la voz, los modos. Ok, estoy de acuerdo, no puedo negarlo. Eso se hereda. Pero es triste cuando nosotros mismos nos damos cuenta que los mismos errores que han cometido nuestros padres los cometemos nosotros. ¿Se acuerdan de ese amigo con el que les he platicado que he estado hablando en relación a su matrimonio? Le dije, cuéntame cómo es la familia de ella. Y empezó a contar. Dije, mira, se está repitiendo el patrón de la familia de ella en ti y en tu esposa. Vas para allá. Claro, no le vas a decir, no, es que... Sino que se tienen que juntar, se tienen que sentar a platicar. Y muy probablemente van a tener que ir a terapia para que alguien imparcial, neutral, les diga esto y esto está mal. Cuando dice la Biblia, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, significa dejar la imagen paterna y materna. Ahora, Jesús dice que la unión mística entre el cristiano y Jesús es similar al matrimonio. ¿Sí lo han leído? Efesios. Vamos a buscarlo ahorita, recuerdo más o menos por dónde está ese pasaje. Efesios.
Ahora sí ando mal con mi memoria. Mande. No. Ok, ya. Capítulo 5, dice, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Se está usando la analogía, Pablo, de la unión matrimonial, de la unión y la unión mística entre Cristo y la iglesia. Y dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando venimos a Cristo, cometemos el error muchas veces de no creernos lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y venimos arrastrando un bagaje de costumbres, patrones, malas mañas, defectos, virtudes también, principios, valores también, pero muchas veces muchas cosas malas que tenemos que dejar por amor a Cristo, y que no estamos muchas veces dispuestos a dejarlo porque nos dan ese sentido de pertenencia. Y cuando Jesús dice que le pertenecemos a Él y que Él ha venido a poner disensión entre padre e hijo, madre e hija, suegra y nuera, en ese sentido, podemos entenderlo también que muchas veces debemos ser capaces de unirnos al Señor por encima de la filiación carnal que tengamos con nuestros padres. Y que muchas veces el poder redentor del Evangelio no produce lo que tiene que producir en nosotros, porque no hemos sido capaces de decirle a mamá y papá, te dejo. Llevamos grabada la imagen de nuestros padres en nuestro corazón. Y a veces esa imagen grabada de nuestros padres en nuestro corazón puede impedirnos que hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Puede impedirnos que hagamos la voluntad de Dios. A veces decimos, pues sí, soy cristiano, pero también soy Palacios. ¿He dejado de padre y madre? Me cuesta. Y entonces se supone que soy una nueva criatura, soy una nueva creación. ¿Por qué sigo actuando como Palacios? ¿Por qué sigo siendo Palacios si soy una nueva creación? Estoy poniendo de ejemplo. Póngale su nombre, póngale su apellido. Es que soy Reyes. Dice Toño, sí, soy Fuentes, de la Fuente, perdón. Decimos, ¿no? Y Jesús nos está poniendo, hay una prueba.
Necesitamos la imagen, hermanos, de aquello que trasciende toda la imagen de nuestro padre y nuestra madre. ¿Qué es lo que trasciende la imagen de nuestro padre y nuestra madre? Yo no digo que no los honremos, yo no digo que no los amemos, yo no digo que no los recordemos cuando ya no están con nosotros, yo no digo que no recordemos sus buenos momentos, pero también recordemos que hay cosas que nos han transmitido y de acuerdo a la naturaleza caída, no es la voluntad de Dios. No es la imagen de Cristo. La imagen de Dios puede ser desfigurada, hermanos, por las imágenes de nuestro padre y nuestra madre. Y llegan a perder su completo poder sanador y salvador. Se supone que ¿cuál es nuestra meta? ¿Es ser como quién? ¿Como papá y mamá? ¿O ser como Cristo? Ya nos está metiendo en disección el Señor Jesús, ¿no? Yo amo a mi padre, yo amo a mi madre, pero mi meta no es ser como mi padre y mi madre. No debe ser mi meta ser como mi padre y mi madre. Mi meta debe ser como Cristo. Pero se oye feo, ¿verdad? Se oye duro. Pero es lo que dijo Jesús. Volvemos al capítulo 10 de Mateo, el verso 37, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Quién es el que da vida? Según lo que está diciendo Jesús. Él. ¿Quién es el que le da sentido trascendental a la vida del ser humano? No es papá y mamá, es Dios, es Jesús. Pastor, qué duro. Pues eso lo dice Jesús, ¿yo qué quiere que le diga? No le estoy diciendo algo que no diga Jesús. Insisto, no se trata de odiar a papá y mamá, no se trata de hacer menos a papá y mamá, no se trata de no honrar a papá y mamá, sino se trata de fijar nuestros ojos en Jesús de tal manera que nuestro deseo sea ser como Jesús, no ser como mamá y papá. Porque por más que podamos honrarlos y decir que son buenos padres, no son perfectos. Y no fueron perfectos, los que ya no están con nosotros, no fueron perfectos. Fueron amorosos, sí, pero no fueron perfectos. Y como padres no somos perfectos. Y la meta del cristiano, de acuerdo a lo que dice Jesús, es ser como Él. Es la nueva vida, la vida del nuevo ser. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Jesús nos está invitando en este momento entonces a que pongamos atención, a que seamos capaces de discernir tantos patrones de conducta que han sido transmitidos de generación en generación por parte de nuestros padres o por parte de los padres a los hijos. Aún dentro de las familias cristianas a veces no vemos, no experimentamos el nuevo ser, porque no hemos dejado a padre y madre. Y entonces muchos de los problemas que a veces vivimos como cristianos, como iglesias, es porque no dejamos a padre y madre. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque seguimos actuando como padre y madre en el sentido, bueno, fuera a veces que en el positivo, pero a veces en el sentido negativo. Hay muchas cosas que aprenderle a nuestros padres. Recuerde que Jesús, cuando habla a los judíos y les recrimina, dice que sus padres habían apedreado, habían matado a los profetas. Y cuando ellos dicen, nuestro padre es Abraham, ¿qué les dice Jesús? No. Si fueras hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham haríais.
¿Qué obras hizo Abraham? Fue un gran hombre Abraham. No, no fue un gran hombre. No es un modelo moral Abraham tampoco. ¿Sería un modelo Abraham moral? ¿Tuvo varias mujeres? Sí, pero tuvo varias mujeres. ¿Es modelo moral Abraham? No. Pero es modelo en cuanto a la fe. Abraham fue un hombre de fe. Le creyó a Dios y obedeció a Dios. Y cuando le creyó a Dios, también empezó a hacer las obras que Dios quería que hiciera. El Abraham antes de ofrecer a Isaac no es el mismo que el Abraham que ofrece a Isaac. Dios nos invita en este momento a que dejemos padre y madre, a que de muchos sentidos dejemos padre y madre, y que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ame a su padre, ame a su madre, cuídelo, respételo, hónrelo, pero no es el modelo suyo a seguir. Su modelo es Cristo. Porque todo aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. ¿Qué significaba la cruz para Cristo? Significaba el dolor a su madre y el escándalo para sus hermanos. ¿Creían sus hermanos en Jesús? No creían en Él. Pero Él dijo una cosa: Él quería hacer la voluntad del Padre. Su madre y sus hermanos fueron por Él para decir, estás loco ya, párale. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad del Padre. Estemos en ese deseo de querer hacer la voluntad del Padre, porque si cada uno de nosotros en lo individual deseamos hacer la voluntad del Padre, nos vamos a unir en un punto de nuestra vida. Somos uno en Cristo, pero también tenemos voluntad, y usted y yo decidimos si hacer la voluntad de Dios o no. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tu palabra es dura para mí, es dura para nosotros. Es difícil a veces recibirla, porque tú nos invitas a una entrega total.